Listo, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la explicación. Ahí se ve mejor. A la explicación de esta actividad número 3. ¿Está bien? Dice actividad número 3, propuesta de contenido de clase que vale 10 puntos, una actividad de manera individual. A partir del estudio previo de las diferentes metodologías para el desarrollo de las competencias docentes, según los temas de la unidad número 4 y que se mencionan a continuación, escoja una y solamente una. ¿Está bien? Para desarrollar el contenido de química de cualquiera de las unidades del libro de texto de primero, segundo, tercero bachillerato. Voy a hacer un alto aquí. Hay que coger una y solo una de las metodologías que a partir de ahora se van a describir, ¿no? Están ahí las metodologías a desarrollar para el desarrollo de competencias. Yo las voy a mencionar después, pero solamente debemos escoger una sola para hacer la tarea. Ahora, podemos escoger cualquier contenido de cualquiera de las 6 unidades de los libros de texto de primero, segundo, tercero de bachillerato. ¿Okay? De todas maneras, vamos a ir leyendo. Dice, puede auxiliarse en la guía del docente que también está el contenido. Okay. Recuerden que tanto el libro de texto de química, primero, segundo, tercero bachillerato, como la guía del docente, tienen la misma información. Unas más, otras menos, más específicamente, ¿no? Pero tienen todos los contenidos de cada una de las 6 unidades. ¿Está bien? En el cual debe explicar cómo usted desarrollaría ese contenido de clase con sus estudiantes. Tenga en cuenta que en su aula o salón de clase, que es lo mismo, usted posee a un estudiante con necesidades educativas especiales. Ojo, las necesidades educativas especiales se clasifican en dos grandes grupos. Las necesidades educativas especiales que están asociadas a la discapacidad, y hay diferentes clasificaciones, y las necesidades educativas especiales que no están asociadas a la discapacidad. Por ejemplo, una dotación o superdotación de un estudiante de alto rendimiento, no está asociado a una discapacidad. Sin embargo, es una necesidad un estudiante con necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque las preguntas que usted va a desarrollar en clase, la clase la va a siempre desarrollar para el estudiante promedio. Entonces, recuerden que dentro del aula usted va a tener tres tipos de estudiantes. Va a tener estudiantes de alto rendimiento, estamos hablando de estos estudiantes que son superdotados. Estamos hablando de estudiantes de nivel promedio o nivel medio y estudiantes de bajo rendimiento. O sea, tenemos rendimiento alto, medio y bajo. Siempre tienes que planificar la clase para el promedio, para la media. ¿Okay? Entonces, este tipo de estudiantes que es superdotado, tiene una dotación especial en cuanto a su capacidad intelectual, te va a hacer esos ejercicios rapidito, rapidito, así como un cuchillo corta la mantequilla. Caliente un cuchillo y coja la mantequilla, sáquela del frío, ¿no? De la refri que está bien fría, coja el cuchillo caliente y hágala así. Y mismo con esa misma velocidad le va a hacer el ejercicio a ese tipo de estudiante. Entonces, tiene que estar preparado para esto. Por eso es que es una necesidad educativa especial este tipo de estudiante, pero no asociada a una discapacidad, porque el estudiante no tiene una discapacidad visual, no tiene una discapacidad auditiva, no tiene una discapacidad sensorial o no tiene una discapacidad motora. Entonces, creo que es importante que lo tengan en cuenta. Otra de las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, estamos hablando de estudiantes que son hiperactivos. La hiperactividad de un estudiante que molesta mucho en clase, que es muy hiperactivo, que no se concentra, eso no está asociado a la discapacidad. Sin embargo, es un estudiante con necesidades educativas especiales, porque usted tiene que estar preparado para ese tipo de estudiante y llevar a cabo acciones que le puedan ayudar a que ese estudiante se sienta motivado y realice las actividades. Bien, tenga cuidado con la ortografía, la gramática, por favor. Recuerde que esta actividad es individual y por ningún motivo debe compartirla con nadie para así evitar respuestas similares o idénticas, lo cual constituye un plagio y por ende será calificado con 0. Sube el documento en PDF con un tamaño no mayor a 1 MB y si se excede, utilice la herramienta gratuita I Love PDF para poder comprimirlo. Quiero hacer un llamado aquí a la reflexión para que los trabajos sean con calidad. ¿Está bien? Siempre, no pueden inventar el trabajo, no pueden inventar
la temática. La temática, yo les recomiendo primero que cojan el libro de texto de bachillerato o ya sea la guía del profesor de primero, segundo, tercero bachillerato y léanse bien todos los contenidos de cada una de las 6 unidades. Y usted lo único que tiene que hacer es tratar de preparar una clase de cómo desarrollaría esa temática y que obviamente esté vinculada también a estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Okay? Puede ser asociada a la discapacidad o no. Si, si durante el desarrollo de este trabajo no se menciona a las actividades o acciones que están relacionadas con este tipo de estudiantes, está mal el trabajo. Es importante que lo domine. Vamos a ver cuáles son esas metodologías a desarrollar eh, para propiamente el desarrollo de las competencias. Número uno, clase invertida. Número dos, aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en problemas el número tres. Número cuatro, estudio de casos. Número cinco, aprendizaje basado en TICs. Bien, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que usted seleccione una y solo una de esas metodologías para llevar a cabo su trabajo. ¿Está bien? Yo voy a explicar cada una de ellas en qué consiste más. Los criterios de calificación son la hoja de presentación, un punto. O sea, debe tener una presentación de trabajo como tal. La explicación de la metodología seleccionada, de la definición del tipo de metodología que va a utilizar, qué características tiene, etcétera. Otros elementos que usted considere competentes. Eso vale 2 puntos. Un correcto desarrollo de la temática o del contenido que se va a impartir, vale 3 puntos. Y la inclusión de acciones y o actividades a estudiantes con necesidades educativas especiales, 2 puntos. Muy importante esto. El correcto uso de la ortografía, de la gramática, de la lógica de la secuencia de las ideas, que va primero, que va después, vale 1 punto. Y el correcto planteamiento de la bibliografía consultada, no mapa, le puse sexta o séptima versión. Ambos documentos están puestos en la plataforma. ¿Está bien? Entonces, y creo que se los pasé también al grupo. Y si no, me avisan que yo les vuelvo a pasar al chat. Bien. ¿En qué consiste este trabajo? Muy sencillo. Tenemos una hoja de presentación, tenemos una introducción en la cual se explica la metodología, en qué consiste, qué características tiene, cómo voy a desarrollarlo. Después viene el pollo del arroz con pollo, que sería el desarrollo, cómo se desarrolla la temática específica de la que yo elegí, las acciones y las actividades que estén vinculadas con todos los estudiantes y también en particular con el estudiante de necesidad educativa especial, y el correcto uso de la gramática, de la ortografía, la secuencia de las ideas, y por último, las referencias bibliográficas que yo tuve en cuenta para realizar este trabajito. Es un trabajo sencillo, no tienen que complicarse tampoco. ¿En qué consiste la clase invertida? La clase invertida, por lo general, es una metodología que se está utilizando bastante, donde el estudiante tiene mayor protagonismo que el docente. Esto que estoy haciendo yo ahorita, estoy utilizando la metodología usando un método explicativo ilustrativo. Sin embargo, en la clase invertida yo tengo que darle más protagonismo al estudiante. En eso consiste. Busca la definición de qué cosa es clase invertida, ve qué características tiene este nivel esta metodología de la enseñanza, y eso te puede ayudar muchísimo al desarrollo de tu trabajo. En el caso del aprendizaje, a mí me gusta bastante la clase invertida, en lo particular. La número dos, que es el aprendizaje basado en proyectos, se genera primero a través de un proyecto que el estudiante tiene que realizar conjuntamente con el profesor, obviamente, por un lapso de tiempo, ¿no? En el cual se enseña un poco la temática que se va a compartir con el estudiante, pero al final termina en la elaboración de un proyecto. ¿Okay? Es una nivel de enseñanza, una metodología para desarrollar competencias en el estudiante, pero por lo general se utiliza mucho en la educación superior, donde ya el estudiante tiene digamos que una formación un poco más sólida y puede desarrollar un proyecto con mejor calidad. No quiere decir que los estudiantes de bachillerato no lo puedan hacer. O sea, es importante que domines en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos, qué características tiene, para que eso te ayude muchísimo a elaborar tu trabajo. Muy similar al aprendizaje basado en proyectos es el aprendizaje basado en problemas, donde se establece un problema de investigación. Esto te va a ayudar muchísimo las clases de metodología de la investigación.
Cuando tú tienes un problema de investigación, y ojo, el problema no puede ser, por ejemplo, la falta de sillas en el aula, porque eso compramos sillas y se resuelve el problema. Es un problema desde el punto de vista de aprendizaje, ¿no? Cómo resolver una problemática como tal, que esté relacionada siempre con el contenido que tú vas a impartir en clase. Por eso trata de seleccionar un buen contenido de una de las unidades que tú domines bastante bien. ¿Okay? Es un aprendizaje que se utiliza mucho también en el nivel superior, sobre todo, ¿no? El cuarto, que es el estudio de caso, es una metodología muy sencilla porque se establece un caso con una problemática como tal y hay que resolverlo a través de eh, la impartición propiamente del contenido, ¿no? Eso tributa a resolver dicho caso. No tiene sentido que utilicemos una metodología de aprendizaje según el estudio de caso, en el cual se presenta un caso, se desarrolla, pero que nunca se llega a la conclusión y nunca se llega a resolver. Entonces, no tiene sentido utilizar esta metodología de esta manera, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que busques en qué se basa el estudio de casos, cuáles son las características que tiene y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. El aprendizaje basado en TICs, existen otros tipos de aprendizaje, pero el aprendizaje basado en TICs es un poco más actual. Es un aprendizaje que se utiliza bastante para desarrollar contenido con uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por ponerte un ejemplo, yo tengo un proyecto de investigación que hice en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil cuando era profesor de ahí. Y entonces ahí lo que hicimos fue establecer recursos educativos abiertos, son REAs, establecer recursos educativos abiertos en el cual le llevamos a los estudiantes y también ayudamos muchísimo a los profesores a desarrollar un video en tercera dimensión, en 3D, en el cual se le planteaba cómo actúa la acción, o sea, cómo es la acción o cómo es el accionar de un fármaco en el organismo humano. Es muy, muy extremadamente difícil para el estudiante y para muchos profesores también explicar la acción de un fármaco en el organismo humano, porque existen muchos factores que intervienen, desde el ligando, los sustratos y demás. Entonces, imagínate, tú puedes llevarle a cabo la explicación de un contenido a través de recursos educativos abiertos o un video de tercera dimensión o en realidad aumentada. Aquí vas a utilizar mucho las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ojo, no es explicar una clase o impartir una clase en línea. ¿Ok? Entonces, eso es un poco diferente porque ahí lo que estás es usando las tecnologías, la información y las comunicaciones como medio para llegar al estudiante y explicarle. Estoy hablando de a través de nuevas tecnologías, la información y las comunicaciones, transmitir un contenido con un conocimiento determinado y que el estudiante se apropie. Ojo con eso. Tienen que buscar información primero en qué se basa el aprendizaje basado en TICs, cuáles son las características de este tipo de metodología de enseñanza que se utiliza y eso te va a ayudar muchísimo a desarrollar tu trabajo. Ojo, esta unidad básicamente está determinada a desarrollar metodologías para que el estudiante se apropie del conocimiento y que ustedes a la vez adquieran destrezas, habilidades y competencias docentes, como futuros docentes que van a ser en química y en biología. En el caso, como estamos estudiando la carrera de química y biología, pero estamos específicamente en la asignatura de química, pues vamos a usar contenidos de química. Yo sé que a lo mejor o la gran mayoría de los estudiantes les gusta más la biología, pero estamos en la asignatura de química, didáctica de la química, obviamente. Entonces yo te voy a pedir de favor que utilicemos cualquier contenido de cualquiera de las unidades, de las 6 unidades, de cualquiera de los 3 niveles de enseñanza de bachillerato, primero, segundo, tercero. ¿Okay? Te voy a dar un note también para desarrollar un poco la clase, auxíliate también en cuáles son todos los elementos que componen una clase. Bien, te va a ayudar muchísimo los libros de texto de primero, segundo y tercero de bachillerato, donde en cada una de las unidades establece bien claro cómo es ese algoritmo, cómo es la información y el algoritmo que se lleva a cabo, las destrezas, los objetivos. Todo esto está relacionado también con información que vimos en el medio ciclo. Entonces, cualquier duda que tenga, con gusto.
Solamente darte un norte también. Cuando vas a impartir una clase, la metodología, los métodos de enseñanza, por lo general son tres. Puedes utilizar uno, puedes utilizar más de uno. El que más me gusta a mí es el explicativo ilustrativo. El segundo es el de elaboración conjunta, que se establece a través de preguntas y respuestas con el estudiante. Y el tercero, que más se utiliza, es el método de estudio independiente, donde tú le mandas una tarea al estudiante hay que investigue y que obviamente ya va a venir con los resultados y a raíz de esto, pues va a empezar tu nuevo contenido, la nueva clase. Te recomiendo algo y te comento algo. Es muy importante tener en cuenta, buscar información acerca de estas diferentes metodologías, en qué consiste, cuál es la definición, en qué consiste, cuáles son las características. Eso forma parte del trabajo que vas a desempeñar y que obviamente te lo voy a evaluar en los tests, el test que vamos a tener de fin de ciclo y en el examen. Muy interesante que tú domines esta información. Cualquier duda, pregunta, podemos vernos, no hay problema con eso. Recuerda, finalmente, debes tener acciones y actividades para con todos los estudiantes del aula y en particular con este estudiante de necesidad educativa especial. Recuerda que hay necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. E inclusive hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y que no son susceptibles de inclusión. O sea que no pueden estar directamente dentro del aula. Tienen que tener su aula aparte con su profesor aparte. ¿Okay? Estamos hablando de un síndrome de Rent, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la explicación. Cualquier duda o pregunta, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Espero vernos pronto. Soy tu profe y me ha dado mucho gusto que seas mi estudiante.